estamos en el aire, son las 9:52 y pasamos de estas historias de la narcopandemia, ¿no es cierto?, a conversar con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que está con nosotros. Alcalde, muchas gracias por concedernos esta conversación. Muy buenos días, Julio César. Muy buenos días, Montserrat. Un abrazo a ustedes y a todos quienes nos están viendo. Buenos días. Estamos con un poquito de delay, así que va a ser bueno ahí que vamos haciendo las preguntas precisas para que no nos vamos pisando en la conversación. Alcalde, queríamos partir porque, bueno, estuvimos con el tema de las lluvias en Recoleta, en Zapadores, con algunos problemas, y la verdad es que estuvimos en un móvil ahí, en su comuna. Al mismo tiempo usted estaba dando el puntapié inicial a una inmobiliaria popular. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esos dos escenarios, ¿no es cierto? Del escenario de la inmobiliaria popular, que creo que ya alberga 38 familias. 38 familias han podido arrendar, muchas de ellas, la mayoría, son jefas de familia, mujeres jefas de hogar, ¿no es cierto? Y también un poco cómo abordar la situación de Zapadores. Tengo entendido que es un tema siempre bien ingrato para todos los alcaldes, no solo para usted, sino que para todos los alcaldes, el tema de las inundaciones, porque tiene que ver el Servio, el MOP y la sanitaria, ¿no es cierto? Sí, Julio César, acá en Recoleta hay un problema que es estructural y que, salvo que el Estado central hiciera una inversión demasiado grande, y estamos hablando de varios miles de millones de pesos, va a ser difícil de resolver. El Servio ha hecho algunas inversiones poniendo algunos pozos de absorción en puntos estratégicos, pero todavía son muy insuficientes porque el problema central que tiene Zapadores y fundamentalmente la calle Sotero del Río es que está construida esa zona 1 metro por debajo de la cuenca. Por lo tanto, todas las aguas que caen del cerro, todas las aguas que corren por la ciudad, finalmente se concentran en nuestra comuna, en esa zona, y la verdad es que el agua llega a la altura de la rodilla. Hay que agradecer a Servio porque en conjunto con ellos nosotros todos los años cuando vienen las lluvias se ponen varias bombas para poder sacar el agua, pero la lluvia de este fin de semana fue efectivamente mucho mayor e incluso los caudales tolerables de los alcantarillados, de los colectores que existen, que son bastante menores, y también superaron con creces la capacidad de expulsión del agua de las bombas. Pero aparte de eso, creo que tuvimos 4 o 5 puntos críticos, o sea, no creo, estoy cierto que tuvimos 5 puntos críticos y tuvimos 2 viviendas anegadas con problemas, pero logramos responder dentro efectivamente de nuestras posibilidades y no tuvimos mayores complicaciones. ¿Y qué hacer para solucionar el tema de la inmobiliaria popular? Efectivamente, este proyecto que ¿Y qué hacer para solucionar claro, eso a esas personas? Esto es un proyecto, lamentablemente tendría que ser un proyecto muy grande para construir un colector que no se construyó en su minuto cuando se hizo esta parte de la comuna de Recoleta, que ya son varias décadas. Y es una inversión que superaría con creces los 4.000 millones de pesos, de tal manera de poder evacuar toda esta zona, ¿no? hacia ambos costados, digamos. Ahora, hay un problema adicional, y que es que la comuna en esta parte tiene una pendiente que va hacia el norte, y con la instalación de la carretera Vespucio se puso un dique de contención que también dificulta la evacuación normal de la agua por la napa subterránea, y eso lo hace aún más complejo. Tendría que hacerlo el Estado central porque además incorpora varias comunas, ¿no? Y supera con creces la capacidad de inversión que tenemos en esta zona. Alcalde, antes que pasemos al otro tema, usted dice va a ser difícil de resolver. ¿Eso es lo que tienen que saber los vecinos hoy día? Porque el sábado se viene una lluvia súper fuerte. Va a ser difícil. ¿Se van a tener que inundar de nuevo si es que las cosas son como fueron el lunes? No, nosotros esperamos poder responder de la misma manera, tratando de evitar, pero efectivamente es un tema complejo en donde supera la capacidad de cualquier municipio, no solo aquí, hay otras partes de Santiago en donde tienen el mismo problema. Tenemos una zona construida 1 metro debajo de la cota y eso efectivamente es complejo. Nosotros siempre instalamos las bombas. En este fin de semana funcionaron 3 bombas. Afortunadamente en esa zona
no se inundó más que una sola casa, hay otra casa en otra zona que tiene que ver con la superación de la capacidad de los colectores, ¿no? Pasemos al tema de la inmobiliaria popular que usted quería contarnos al respecto de esta iniciativa que comenzó a funcionar, alcalde. Bueno, este proyecto fue un proyecto que lanzamos hace 2 años, la inmobiliaria popular, y que desde su lanzamiento nos demoramos 2 años en concretarlo. Hoy día ya están las primeras 38 viviendas para arriendo a precio justo de la historia de nuestro país, porque genera un punto de inflexión en la política de vivienda. Se centra no en el derecho a la vivienda, sino que en el derecho a habitar dignamente, que creo que debería ser el derecho que debería estar puesto al centro, y se pone a disposición de familias, sobre todo en este tiempo, que estaban viviendo bajo allegamiento y con un nivel de hacinamiento bastante grande y por lo tanto con un riesgo mayor en pandemia, y ellos pagan solo el 25% de su ingreso familiar, es decir, un departamento que tiene 3 dormitorios completos, baño, cocina, bodega, estar, comedor, terraza y logia, sale por un valor entre 50.000 pesos mensuales y 140.000 el más caro, que es el tope. Y efectivamente hoy día ya están viviendo cerca de 15 familias, porque estamos solo pudiendo cambiar de a 3 diarias por la condición que nos establece la pandemia, pero están muy felices y efectivamente han cambiado en un salto cualitativo, porque además la gracia que tienen estas viviendas que te permite, por ejemplo, hay familias que han estado 10 años esperando el subsidio habitacional, pagando un 75% de su ingreso en un arriendo. Esto te permite abordar este tema liberando una cantidad del ingreso familiar para abordar otras necesidades. Pero además, hay que decirlo, históricamente la política habitacional en Chile mandaba, y hasta el día de hoy lanza a los pobres a vivir a la periferia sin servicios, sin efectivamente una cantidad de acceso a bienes esenciales que acá no se da. Esta vivienda está emplazada en la mitad de Recoleta, a 2 cuadras del metro, a 1 cuadra de la municipalidad, de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería popular, a 30 metros de un colegio, a 50 metros de un consultorio, a 1 cuadra y media del Estadio Popular de Recoleta, y por lo tanto son arriendos la calidad de vida según, que se obtiene con esto. ¿Son arriendos diferenciados según el ingreso de las familias también? ¿Se hace ese distingo? Así es. Ya, esa es la figura del arriendo protegido, arriendo a precio justo, que nunca supera el 25% del ingreso familiar. Perfecto. Alcalde, bueno, hay varios temas para tratar en la cesantía. Vamos a arrancar con la cesantía en Chile, preocupante, además porque todos sabemos, todo el mundo y también la transversalidad de la política sabe que estas son las cifras oficiales, pero que hay mucha gente en el mercado informal, ¿no es cierto?, que no se mide, ¿no es cierto? Pero ya con estas cifras oficiales, 11,2%, estamos en el mayor registro en los últimos 16 años. ¿Cuál es su posición frente a este tema y cómo abordarlo para salir de esta situación? A ver, acá queda de manifiesto que el Estado y el gobierno actual va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor de endeudamiento de las arcas fiscales y además de recurrir a otros instrumentos que no ha querido recurrir hasta hoy día para poder pensar cómo vamos a salir de la pandemia una vez que esto termine. Por de pronto creo que de tanto cuidar la economía terminaron matando la economía, porque efectivamente esto de las cuarentenas dinámicas y de ir administrando la pandemia para que todos se contagiaran despacito, digamos, pero que se contagiaran todos, ha terminado alargando de manera innecesaria, ¿no? En otros países ya han podido empezar a funcionar y a reabrir la economía, algunos con nuevos brotes, otros sin nuevos brotes, pero porque tomaron medidas mucho más radicales en un comienzo y esto acortó la duración de la pandemia. Hoy día estamos en un escenario absolutamente incierto y creo que se va a hacer necesario no solo un esfuerzo mayor hoy día, ¿no?, sino que además empezar a pensar el futuro que se nos viene, porque no todos los puestos de trabajo que se pierden hoy día se van a recuperar. Yo creo que este punto de inflexión va a ser utilizado por muchas empresas para apresurar el salto tecnológico, para apresurar el reemplazo del trabajo humano por trabajo robotizado, para reemplazar incluso el trabajo intelectual por inteligencia artificial en aquella área en donde ya se puede, y esto nos hace pensar un mundo en donde una clase trabajadora que siempre discutió en el ámbito de ser, entre comillas, súper explotada, hoy día podría empezar a tener que discutir en el ámbito de ser una clase trabajadora irrelevante para el sistema económico. Es decir,
que el desempleo estructural de la economía, aquellos que difícilmente van a encontrar trabajo, empezar a subir. Esto ha ido creciendo. En la década del 80, cuando uno estudiaba economía, le decían que el desempleo estructural, o sea, el pleno empleo estaba en 3,5. Hoy día el pleno empleo es 5. Sería bastante dramático llegar a considerar desde el punto de vista económico que el pleno empleo se ubicara en el 8, en el 9% y que esto fuera un desempleo estructural con el cual tuviéramos que acostumbrarnos a vivir. Por lo tanto, creo que vamos a tener que empezar a diseñar sistemas como la renta básica universal, la renta de participación, el reconocimiento constitucional y la renta para el trabajo doméstico y el trabajo de las cuidadoras y cuidadores, que está absolutamente invisibilizado en nuestro país, de tal manera poder pensar una sociedad en donde nadie sobre y en donde nadie quede expuesto a la pobreza y a la indigencia sencillamente por no tener trabajo dentro del sistema económico. Sí, yo creo que esta situación, además del apremio material del día de hoy, produce también mucha angustia respecto al futuro. Porque una cosa es la cesantía que está ahora y que uno adivina que va a continuar más allá de que cuando empiecen alguna vez a levantarse las cuarentenas, sino es en relación a lo que usted dice. Es decir, esta gran crisis puede implicar otra organización del trabajo. Como dice, mayor tecnología, mayor robotización, inteligencia artificial. Y finalmente los líderes políticos, los filósofos, la sociedad entera va a tener que empezar a pensar una nueva fórmula. Cuando usted, de alguna manera, expone el problema que estamos enfrentados, no sé si se le ocurre cuál es el modelo y cuál es la forma en que Chile va a tener que salir de esto, ahora en la urgencia y en 6 meses más, un año más. A ver, en la urgencia el Estado y el gobierno actual tienen que salir a hacer un esfuerzo fiscal mucho mayor, de tal manera de poder entregar a las familias certezas para al menos los próximos 6 meses. Y esto implica abandonar temporalmente la regla de la responsabilidad fiscal, abandonar esta obsesión que el presidente tiene por contener el gasto fiscal, pensar en un impuesto a los súper ricos, al menos, aunque sea temporal. Yo creo que esto debería ser además pensado como permanente, y esto para paliar el futuro inmediato. Pero en el futuro más inmediato, de mediano y de largo plazo, tenemos que empezar a reconocer todo tipo de trabajo, de tal manera que en nuestra sociedad no haya trabajo no reconocido. Para mí el más central es el trabajo doméstico. Cuando algunos hoy día discuten que a igual pega, igual paga, ningún economista serio podría explicarle a nadie en este país y en este mundo por qué el trabajo doméstico fuera de la casa vale 350.000 pesos y dentro de tu casa vale 0. O sea, si la propiedad privada deviene del trabajo, ahí hay un trabajo que no está reconocido y que efectivamente además no está valorado por la sociedad, y que es el que permite que todos los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo, que los niños vayan a estudiar, que los jóvenes puedan desarrollar sus tareas, y efectivamente, por lo tanto, tiene que ser un trabajo reconocido constitucionalmente, además del de los cuidadores, tanto de niños, niñas y adolescentes, como de adultos mayores postrados y con enfermedades graves, que también es otro trabajo que además, fundamentalmente ambos lo hacen principalmente las mujeres. Yo tengo la percepción de que si esos trabajos fueran reconocidos, primero, se distribuirían de manera más homogénea y justa en la sociedad. Segundo, generarían un impacto tremendo en temas de fortalecer el consumo local y la reactivación. Tercero, impedirían que mujeres que viven solas y que son jefas de hogar, 4 de cada 10 mujeres en Chile, 4 de cada 10 hogares en Chile están dirigidos por una mujer, se vieran obligadas, por ejemplo, a entrar a redes de microtráfico que capturan a esas mujeres porque sencillamente no tienen cómo llevar comida a su hijo. Y por de pronto, ¿no? Siento que si ese trabajo se reconociera, los hombres lo estarían haciendo hace como 500 años, porque el patriarcado ha planteado que este trabajo sea una esclavitud moderna que no se reconoce y que diezma finalmente y principalmente a la mujer. Eso haría una contribución esencial. Y además hay que pensar en la renta de participación. Hay trabajos en nuestra sociedad que son la de los dirigentes sociales, por ejemplo, que no está reconocido por nadie. Y que efectivamente es un trabajo que cuando uno va y uno ve hoy día en Recoleta, por ejemplo, las 38 ollas comunes que están sirviendo para entregar cerca de 3.000 raciones diarias de alimentos, uno se sorprende y dice, bueno, y esto es trabajo voluntario, bien que sea solidario, pero ¿por qué tendríamos derecho en la sociedad a invisibilizar y no reconocer ese tipo de trabajo? Y por último, la renta básica universal, que ya en otros países se está discutiendo, permitiría redistribuir efectivamente la riqueza que genera todo el país, de tal manera de que nadie se vea expuesto
ni a la pobreza ni a la indigencia sencillamente por no tener trabajo. Alcalde, hay una gran capa media, ¿no es cierto? Una clase media que bueno, la verdad es que no sabemos dónde parte, ¿no es cierto? Porque la gente dice, bueno, soy demasiado rico, ¿no es cierto? Para el Estado soy demasiado pobre, para la banca, no recibo bonos, no recibo ayuda. Se ve también golpeada por esta alta cesantía, pero también se ve golpeada porque sus remuneraciones han bajado, porque el trabajo independiente también no está bueno, está en la mitad. ¿Cómo ve usted con estas capas medias? Porque a las personas más vulnerables el Estado ha tratado de actuar. Es opinable si ha sido mezquino, si ha sido poco, si ha sido lento, es opinable, ¿no es cierto? Pero han tenido, ¿no es cierto?, ayuda. Pero ¿qué pasa con estas clases medias que hasta hoy no han recibido absolutamente nada y están desesperadas y están con una deuda, están sobreendeudados de manera importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, están con mucha angustia hoy día. Julio César, en su pregunta está la respuesta. Hay un Estado y un gobierno para la cual la clase media es completamente invisible, ¿no? Y efectivamente se favorecen con las políticas, con la reducción de impuestos, mucho más a las clases empoderadas y altas que a la clase media. Hay un libro bastante interesante que se llama ¿Cuánto cuesta la felicidad y el bienestar?, ¿no? Y dice que sin impuestos no hay libertad. Porque cuando uno quiere, por ejemplo, protección, bueno, hay que pagar la protección, hay que tener policías profesionalizadas que ganen lo suficiente para que no puedan corromperse, para que no tengan ese incentivo perverso y efectivamente eso hay que pagarlo, ¿no? Y cuando uno tiene y quiere calles iluminadas, bueno, la verdad es que hay que cobrar impuestos para que efectivamente eso se pueda llevar a cabo. Y cuando usted empieza a pensar una sociedad que debe ser más justa y solidaria, incorporando a capas medias, el Estado tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurar un bienestar de base. Hay un concepto que ocupan los chinos en su revolución cultural que a mí me parece bastante sensato de mirar. ¿Cómo se construye una sociedad modestamente acomodada? En donde efectivamente nadie tenga un límite a su libertad de acción, pero que haya una dirección estratégica del Estado que asegure que efectivamente nadie viva en la pobreza ni en la indigencia dentro de un territorio, porque el Estado efectivamente es capaz de generar ese bienestar. Daniel. Pero ese es un país completamente distinto, que yo creo que el minuto en que vamos a poder discutirlo es la discusión constitucional